A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la poesía del área de comunicación y lenguaje para segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas saludamos a Pablo. Hola Pablo. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón y que tengas tus materiales para comenzar la sesión de hoy. El tema de hoy corresponde a la poesía y tal vez has escuchado o en algún momento has redactado o recitado poemas. Pues hoy vamos a hablar sobre generalidades de esta composición, cómo se toma como parte de un género literario, y voy a comenzar leyéndote un poema de Leopoldo Lugones. El poema se llama El nido ausente. Solo ha quedado en la rama un poco de paja mustia, y en la arboleda la angustia de un pájaro fiel que llama. Cielo arriba y senda abajo, no haya tregua a su dolor, y se para en cada gajo preguntando por su amor. Ya remonta con su queja, ya pía por el camino, donde deja en el espino su blanda lana de oveja. Pobre pájaro afligido, que solo sabe cantar, y cantando llora el nido que ya nunca ha de encontrar. Quiero que analices el poema y que puedas identificar qué escuchas o cómo escuchas cada una de las palabras que consta o que contiene esta lectura que acabo de hacer, para poder explicarte a qué corresponde y más adelante poder analizarla mejor. Así que ve escribiendo esas características. Vamos a hablar de manera general de qué es la poesía, a qué se refiere la poesía, ¿sí? Vamos a dar varias definiciones para que tú puedas comprender a qué se le llama poesía y por qué el poema es parte de este género. Pues en forma general podemos determinar que la poesía es un estado sentimental o espiritual que experimentamos de manera emocional y significativa ante una situación o una realidad. La mayoría de escritores o de poetas expresan a través de estos textos sus sentimientos y sus emociones, y es lo que tratan de transmitir a través de ellos. Es un género y está relacionado con el arte, con la belleza y los sentimientos. La retórica juega un papel muy importante dentro de la poesía porque es la forma de embellecer palabras, y pues la poesía es un género que se adapta muy bien a la aplicación de la retórica. Otra definición que podemos encontrar para poesía es que es un género literario, una forma de escritura creativa, donde las oraciones son llamadas versos y los grupos de los versos son llamados estrofas. La mayoría de poemas están escritos en verso y pues tiene una estructura específica que más adelante vamos a analizar, pero algunos autores deciden escribir en prosa y también pues tiene características específicas. Si hablamos de la poesía también de forma general, no es solamente hablar de poemas. La poesía pues tiene estas definiciones a partir de 3 criterios específicos. Uno de ellos es el criterio morfológico, y es que cuando hablamos de escribir poesía o de escribir o redactar poemas, debemos tomar en cuenta que la mayoría de ellos consta de oraciones cortas y también que solo hay un poema por página. La mayoría de antologías que vamos a encontrar de poemas van a estar uno en cada página. Eso es a nivel o tomando en cuenta el criterio morfológico. Si hablamos de un criterio contextual, vamos a hablar que los poemas son fáciles de identificar,
¿sí? Los poemas van a tener una métrica, van a tener un ritmo, van a tener rima, entonces van a ser fáciles de ubicarlos dentro de un texto, o vamos a saber cuándo los autores deciden transmitirnos a través de un poema. Pues aquí no importa si el poema está en prosa o está en verso y tenga rima o no tenga rima. Vamos a identificar de acuerdo al contexto de lo que nos quiere transmitir el autor. Y el último criterio, si hablamos de un criterio relacional, es que los poetas, los autores, los escritores de poemas se identifican con lo que están escribiendo, es decir, manifiestan a través de los textos de los poemas sus sentimientos, sus emociones, todo lo que quieren pues dar a conocer lo plasman por escrito. Incluso tú, si en algún momento quieres transmitir o quieres dar a conocer tus expresiones, tus emociones a través de un texto, puedes utilizar un poema. Y de manera general, pues esa es su característica principal, ¿verdad? La poesía pues se caracteriza por expresar esas ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello, o sea, buscar palabras adecuadas para poder expresar esos sentimientos. Pero como no solamente hablamos del poema en sí, vamos a hablar de lo que corresponde a la poesía. Y la poesía tiene varios elementos que hay que tomarlos en cuenta cuando queremos escribir o redactar un poema, o incluso si queremos leerlo, lo podemos analizar de esta manera. Pues el primer elemento de la poesía es el poema como tal, ¿verdad? Que es una composición que mira el mundo desde la interioridad del ser humano con sus emociones y también sus ideas y los sentimientos. Es decir, que a través de este texto escrito vamos a dar a conocer todas nuestras emociones. También otro de los elementos es la prosa. Y en sesiones anteriores hablamos que los textos, por ejemplo, informativos o algún texto donde queremos dar a conocer alguna receta o algún otro tipo de texto, pues se utiliza la prosa. En el caso de la poesía también podemos utilizar la prosa para expresar estos sentimientos. ¿Por qué? Porque la prosa pues es una forma de escritura en la que no se interrumpen las unidades semánticas en líneas separadas, es decir, que vamos a escribir de corrido un poema, porque también hay poemas que se escriben en prosa, ¿sí? No solamente en verso. Otro de los elementos pues es el verso, ¿sí? El poema que te leí al inicio pues está escrito en verso y la unión de estos pues forman otro elemento que vamos a hablar más adelante. Pero si hablamos de qué es un verso es una unidad de ritmo que se caracteriza por estar separada, es decir, que yo escribo en líneas un verso en cada línea para después formar una estrofa. Y no se escribe de corrido, sino hacemos una pausa utilizando algún signo de ortografía para poder pasar a la siguiente línea, que en este caso sería el siguiente verso. Otro de los elementos de la poesía es la unión de estos versos y a eso se le llama estrofa, que es el conjunto de versos que forman una unidad de sentido en el poema. La mayoría de estrofas están conformadas únicamente por 4 versos. También otro de los elementos que están dentro de la poesía es la rima. ¿Sí? Y la rima pues es la igualdad o semejanza de sonidos de 2 o más versos en un poema a partir de la última sílaba acentuada o de la última vocal acentuada. Cuando nosotros vemos rimas como tal en un tema de comunicación y lenguaje, nos dicen busca una palabra que rime con piña, por ejemplo, ¿sí? Y pues lo relacionamos a la última vocal y podemos decir niña, ¿sí? Entonces, esta parte de la rima es indispensable dentro de la poesía, es parte fundamental cuando se quiere escribir un poema en verso y no en prosa. Otro de los elementos importantes es la métrica y esto corresponde a la cantidad de sílabas que tiene un verso. Si nosotros analizamos detenidamente un poema, vemos que en cada verso hay una cantidad específica de sílabas
y cada uno de los versos debe coincidir de acuerdo a la cantidad de sílabas que tengo yo, ¿sí? Y esto pues también tiene que ver con reglas de acentuación, tiene que ver con en algún momento las sinalefas que yo voy a tener o ciertos aspectos en general que vamos a poder observar dentro de un poema. Y obviamente otro de los elementos es el ritmo, y aquí pues es la cadencia, la musicalidad y la combinación armónica de sonidos. Cuando tú lees en voz alta o recitas más bien un poema, te vas a dar cuenta que al momento que haya rima y métrica en cada una de las estrofas, va a sonar como que estuviéramos cantando el poema, ¿verdad? Pero eso corresponde al ritmo, tiene que ver con el ritmo. Cuando tenemos nosotros estos elementos y hablamos de poemas específicos, no solamente vemos un tipo de poemas, es de acuerdo a los géneros poéticos que se conforman toda esta gama de literatura poética que tenemos. Hay varios tipos de géneros poéticos, vamos a ir analizando cada uno y vamos a enfocarnos en uno en específico que es parte del poema lírico, pero eso vamos a hablarlo en un momento. La poesía épica, pues en este tipo de poesía el autor lo que nos quiere dar a conocer o lo que nos quiere transmitir son acciones, proezas y hazañas de héroes, ¿sí? La característica principal pues es que es un texto, un poema narrativo, descriptivo y objetivo que puede ser basado en hechos reales que han acontecido a lo largo de la historia. Y por lo mismo, el propósito principal de la poesía épica es promover cualidades, valores e incrementar esos sentimientos de unidad en una región o una nación. Es dar a conocer a través de un poema la historia y pues lo que busca o el propósito inicial es pues continuar con esos valores culturales. Cuando hablamos de un poema lírico, que es la mayoría de poemas que conocemos, en este tipo de poesía el autor lo que busca es expresar sentimientos. Una de las características es que reproduce la belleza que el autor experimenta, siente y piensa, es decir, que se hace en base a sentimientos propios. Si remontamos la poesía lírica, antes pues este tipo de poesía era acompañado por la lira, o sea, se recitaba y se acompañaba de este instrumento musical, por eso es que se toma el nombre de poema lírico. Y pues es subjetivo porque pues son los sentimientos del autor y en algún momento pues pueden ser no reales, ¿verdad? Pero si hablamos específicamente de este tipo de poema, tenemos varios ejemplos que vamos a detallar a continuación de manera general. Y es que dentro de la poesía lírica tenemos varios tipos o tenemos varios poemas que podemos enfocar y yo creo que son los que tú has conocido o has escuchado más que los otros géneros. Dentro de la poesía lírica, el primer tipo de poema es la canción, que esta pues es una composición en verso que se hace con la intención o que se escribe con la intención de ser cantada, ¿sí? Aquí sí hay un número variable de estrofas, pueden haber 4, pueden haber 5, pueden haber 6 y hay una parte dentro del poema que se repite constantemente. Y aquí pues combina versos consonánticos de 7 a 10 sílabas. Lo que te decía anteriormente era que tiene que ver la métrica en la cantidad de sílabas que tiene un poema. En la canción se hace esta parte de el conteo de las sílabas. La elegía, que es otro poema dentro de la poesía lírica, y este pues es un texto, un poema que se escribe en homenaje y recuerda a una persona ya fallecida. Madrigal, que es otro tipo de poema lírico, es una composición breve de algún tema amoroso y los versos son de 11 a 7 sílabas dentro de la métrica. Si hablamos de otro tipo de poema lírico, vamos a ver otros dos, que los voy a explicar. Está la oda, que en este caso es un poema que corresponde a una alabanza positiva sobre alguna persona, algún animal, alguna ciudad
o algún objeto en específico. Y la última, el último tipo de poema lírico es la sátira. Y la sátira pues es una composición breve, que en este caso es una burla de algún vicio o de alguna colectividad individual o a nivel general de una ciudad o de una nación, ¿verdad? Eso es en lo que corresponde a poemas líricos o a la poesía lírica. Otro tipo de poesía es la poesía dramática, que pues no es en relación al teatro o como lo que vemos comúnmente en el teatro, pero sí era para ser interpretada por personas y que cada una de las personas tuviera diferentes personajes. En este tipo de poesía, la característica principal es que tenemos diálogos entre personajes y se narran acontecimientos vitales de los personajes encarnando pasiones e ideas. Los tipos de poesía dramática es la tragedia, la comedia y el sainete, que están dentro de este tipo de poesía. Y por último, la poesía bucólica, que pues este es un canto pastoril o canto de pastores, y la característica principal es la belleza y la tranquilidad de la vida del campo, que se representa a través de los poemas. Yo te presento el poema que te leí al inicio, para que tú puedas identificar los versos dentro de este poema y también indicarte dónde es que se forma la estrofa. Si tú te das cuenta, en las últimas vocales hay rima, sí, eso es parte importante dentro de un poema. Pero acá tenemos un verso y la unión de esos versos corresponden a las estrofas, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos este poema, tiene 3 estrofas y cada una de las estrofas tiene 4 versos. Hay una métrica porque si hacemos el conteo de cada una de las sílabas vamos a poder identificar que coinciden, según este tipo de poemas, coinciden en la cantidad de sílabas que lo conforman y también pues que lo podemos colocar dentro de un poema lírico. Entonces, dentro de tu guía de autoaprendizaje en la unidad 3, tú vas a encontrar el tema de la poesía. Entonces vas a poner en práctica cada una de las características que hemos visto y recordar que la poesía es esa manifestación escrita de emociones y expresiones. Ten presente, por favor, guardar tus trabajos y ejercicios en el portafolio de Aprendo en Casa y comenta con quienes estés qué fue lo que aprendimos hoy, características no solo del poema, sino de la poesía en general. Ya pudimos ver que hay varios géneros poéticos y que los que más conocemos son los poemas líricos. Comparte con un adulto lo que aprendiste. Agradecemos a Pablo la interpretación de lengua de señas. Te recordamos lavar tus manos con agua y jabón, utilizar tu mascarilla y recuerda, quédate en casa. Hasta pronto.